Israel solo tenía un monarca. Y ese monarca estaba en los cielos. Y siempre que hubo una debacle, o hubo un conflicto, o hubo una división, o hubo una ruptura en el pueblo de Dios, la razón principal siempre fue la desobediencia. El corazón de David estaba ligado a la palabra de Dios, a la obediencia. Pero aun cuando equivocó el camino, él sabía y conocía el camino de regreso. ¿Conoces el camino de regreso? El camino de regreso al Padre. ¿Sabes cómo se llama? Arrepentimiento. ¿Por qué las 12 tribus se dividen? La desobediencia es el principal paso que generó esta división. ¿Habías estudiado alguna vez en la Escritura acerca de la división del reino de Israel? ¿Alguien alguna vez te había predicado acerca de esto? Muchos señalan, no, si ya la ley de Dios es parte del pasado. Los mandamientos del Señor ya no hay que guardarlos. ¿Te has preguntado alguna vez qué consecuencias trae para nuestra vida desobedecer los mandamientos del Señor? Muchos tienen este pensar, no, es que la ley de Dios es imposible que nosotros la podamos cumplir. No, nadie, no hay ningún ser humano que la puede cumplir. ¿Piensas tú, realmente crees tú que Dios iba a crear o iba a dar mandamientos a sus hijos, los cuales sus hijos no iban a poder cumplir? El libro de Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa gravoso? No son una carga, no son imposibles, no son difíciles de cumplir. Chao, shalom a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Escrito está. Hoy haremos un viaje profundo a través de la Escritura para entender uno de los momentos más determinantes en la historia del pueblo de Dios. El capítulo de hoy será fascinante porque hablaremos de la división del reino de Israel. Analizaremos a través de la Escritura cómo fue que Israel terminó siendo dividido por Dios en dos naciones conocidas en la Biblia como Casa de Israel y Casa de Judá. Hoy continuaremos nuestra serie descubriendo nuestra verdadera identidad y veremos cómo la historia de Efraín, Judá y las 12 tribus revelan verdades desde el principio. Pero antes de entrar al tema de esta noche, queremos dar la bienvenida y saludar de una forma muy especial a quien va a estar con nosotros compartiendo este episodio, al siervo Felipe Arias. Amén. Bendiciones, hermano Edward. El Eterno le bendiga, siervo. Bienvenido. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias por estar una vez más en este lugar junto a usted compartiendo este espacio. Saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a esta hora de la noche en su podcast Escrito está. Está ahí, estamos muy contentos. Estoy feliz de poder estar una vez más junto a ustedes a través de este espacio para compartir la palabra del Señor. Por cierto, primero damos honra y gloria al Rey del Cielo, porque Él nos da vida y nos permite estar en este lugar. De verdad que estoy muy contento, muy agradecido por su preferencia, por acompañarnos, por estar ahí junto a nosotros, por compartir este espacio que, hay que decirlo, hermano Edward, está llegando a muchos lugares. Son muchos los mensajes que recibimos. Por cierto, algunos mensajes que no están muy de acuerdo con lo que nosotros hablamos a la luz de la palabra. Lo respetamos porque lógicamente entendemos que no todos van a compartir lo que nosotros, cierto, manifestamos en este lugar, pero como siempre lo declaro, creo que una de las cosas que debe primar en nosotros, por sobre todo, es el respeto. Respetamos la opinión de cada cual, pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de alumbrar con la lámpara de la palabra, ya que ese es el propósito de este espacio, alumbrar con la lámpara de la palabra del Señor. Así que feliz de estar una vez más acá en el podcast Escrito está, hermano Edward. Qué bueno, siervo. Bueno, también decirle, así como usted está bien comentando acerca de lo que estábamos hablando y profundizando, en el capítulo anterior hablamos acerca del origen del pueblo de Dios. Amén. Y vimos cómo es la formación del pueblo de Dios, cómo
una promesa que es dada a Abraham va conectándose y se va traspasando a su descendencia. Así es. Vimos que pasó hacia Isaac, luego a Jacob, y luego se forman 12 tribus, de las cuales una tribu en particular, Efraín, juega un papel fundamental y es clave. Así que ya vamos a ir de lleno en el tema y le vamos a hacer desde ya una pregunta con respecto a esto, porque Efraín fue clave en cuanto a lo que es la formación del pueblo de Dios, pero ¿qué sucede con las 12 tribus? Ya que el tema de hoy es la división del reino o la división del pueblo de Israel. Entonces, en base a eso, ¿qué sucede con estas 12 tribus? Bueno, la verdad que como usted muy bien lo dice, hermano Edward, hemos estado hablando acerca de la conformación del pueblo de Dios y cómo todo nace en la promesa que el Creador le realiza a su siervo Abraham, posterior a su hijo Isaac, luego a su nieto Jacob, y ya en Jacob comienza a materializarse esta promesa, especialmente con sus hijos. En el episodio anterior hablamos de la importancia que tuvo Efraín. Efraín creo yo que es la clave para entender incluso el origen nuestro, el origen en la cual está basada hoy día nuestra fe. Y de verdad que esto es tremendamente relevante. ¿Por qué razón? Porque los 12 hijos de Jacob comenzaron a multiplicarse, comenzaron a crecer. Luego que Jacob pone la bendición sobre sus hijos y le declara a José en forma principal, le dice que José iba a ser una rama fructífera, que sus vástagos iban a ser tan fructíferos que literalmente iban a traspasar el muro. Ya Jacob estaba señalando que José iba a crecer de tal manera que su descendencia iba a ser de multitudes. Entonces, esto se comenzó a materializar. Las tribus comenzaron a crecer. De hecho, si nosotros vamos a la Escritura, y me gustaría que usted me pudiera acompañar y pudiera leer, hermano Edward, para todos los amigos y hermanos que tenemos desde casa, en el libro de Éxodo, capítulo 1, del verso 1 al verso 5, si usted nos puede leer, por favor, mire lo que dice la Escritura. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Note lo que la Escritura está señalando aquí. Aquí la Biblia es categórica al señalar que ya de la familia de Jacob, el número que entraron en Egipto fueron 70. 70, correcto. O sea, ya no eran los 12, ya no era solo Jacob, cierto, sus esposas, sino que ahora ya el número comenzó a multiplicarse, ya eran 70. Es más, si usted puede leer el verso 6 y el verso 7 del mismo capítulo 1 del libro de Éxodo, ahí nos muestra cómo Israel comienza a multiplicarse aún más. Si lo puede leer, por favor. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Note, hermano Edward, cómo la Escritura es muy clara y categórica al señalar que se llenó la tierra de ellos. Es decir, aquí vemos cómo la promesa que el Señor le hizo a Jacob se comenzó a materializar, porque la descendencia de Jacob, de Israel, comenzó a crecer a tal punto que la Biblia dice que se llenó la tierra de ellos. Correcto. Ahora, la Biblia y la historia misma declara que los hijos de Israel, las 12 tribus, se establecieron en Egipto después que José los invitó a vivir junto a él. Ellos vivieron en paz por un periodo de 210 años, hasta que la Escritura señala que un faraón que no conoció a José los esclavizó y literalmente los sometió a servidumbre. Al cabo de 430 años aproximadamente, fueron ellos liberados desde Egipto, fueron libres por la mano poderosa del Creador. Luego de ser libres de la esclavitud, dice la Biblia que ellos comenzaron a caminar por el desierto. Recibieron en el monte del Sinaí el glorioso pacto, el pacto que Dios hace con ellos, porque luego de sacarlo, cierto, de la esclavitud de Egipto, ellos cruzan el mar
se enfrentan al desierto. 50 días después que ellos salen de Egipto, el Señor Todopoderoso los lleva a los pies del monte. Y estando en el pie del monte, el Señor hace un glorioso pacto con su pueblo. Es ahí donde el Señor les entrega las tablas de la ley, les entrega sus mandamientos, sus instrucciones. La Torá se la entrega el mismo Creador. Sin embargo, esa generación de israelitas, las 12 tribus que salieron desde Egipto, dice la Biblia que fueron castigados por 40 años en el desierto. La causa, su rebelión constante. Porque vemos cuando observamos tanto en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, en el mismo Éxodo, cuando la Biblia nos relata historias de cómo el pueblo se fue comportando mientras estuvo esos 40 años en el desierto, nos vamos a encontrar que generalmente el pueblo lo que hacía era rebelarse, desobedecer al Señor, quebrantar los mandatos del Señor. Por esta razón, esta generación que sale de Egipto fueron castigados literalmente por el Señor. La Biblia declara, querido hermano Edward, que esa generación prácticamente en su totalidad murieron en el desierto. El Eterno no les permite entrar a la tierra que Él les había prometido. Recordemos que el Señor le había hecho una promesa a su pueblo, a esta altura que ya había crecido. La promesa era la tierra prometida, pero esa generación, particularmente que sale desde Egipto, el Señor no le permite entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Como lo acabo de mencionar, producto de su rebelión, producto de su desobediencia. El Señor literalmente pone su mano y no les permite a esa generación entrar. Sin embargo, hermano Edward y amigos que nos están escuchando en esta noche, fueron sus hijos, los hijos de esta generación, 40 años más tarde, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Dice la Biblia que el Señor hace un pacto con ellos, porque los hijos de esa generación que sale del desierto recibieron la actualización del pacto entregado anteriormente a sus padres, porque el Señor había hecho un pacto con esa generación que salió de Egipto, y el Señor les dijo que si ellos eran fieles, que si ellos guardaban su palabra, el Señor los iba a bendecir. ¿Qué ocurrió? Esa generación quebrantó el pacto, pero el Señor en su infinita misericordia, esa generación no le permite entrar. Pero los hijos que le nace a esa generación, el Señor, dice la Biblia, que antes de que entraran a la tierra prometida, los llama a esta nueva generación para actualizar el pacto. El pacto que el Señor hace con esta nueva generación lo realiza antes de entrar a la tierra prometida. Y esto está establecido en la Escritura. Si usted me puede ayudar, por favor, a leer, hermano Edward, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, verso 25 al verso 27, dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Adonai, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Adonai os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Adonai. Note lo que dice puntualmente el verso 25 que usted acaba de leer, hermano Edward. Perdón, el verso 27. El verso 27 declara que por la desobediencia, escuche bien esto, por la desobediencia de esta generación del pueblo, el Señor les advirtió que los iba a esparcir. Serían esparcidos, claro. Él les dice, si ustedes me desobedecen, yo los voy a esparcir entre todos los pueblos de la tierra. Es decir, Dios le dice, si Israel era rebelde, si el pueblo es rebelde a los mandamientos, finalmente iban a terminar esparcidos entre medio o en medio de todas las naciones.
Observemos lo que dice tocante a esto mismo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Fíjese cómo la escritura es categórica, mi hermano Edward, al señalar, porque ambas escrituras que usted acaba de leer nos muestran el pacto que el Creador hizo con su pueblo. ¿En qué consistió este pacto? El pacto consistió en que si Israel obedecía sus mandamientos, todo iba a salir bien. Es como lo que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, cuando luego que muere Moisés, el Señor le dice a Josué, nunca te apartes del libro de esta ley. Claro. Es así, le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque cuando guardes todo lo que aquí está escrito, le dice, todo te saldrá bien. Siervo, mire, ahí quiero profundizar, porque, y aquí quiero también decirlo aquí a la audiencia, una de las cosas cuando yo tomé la decisión de salir de la religión, de lo que me estaban enseñando, y me empecé a involucrar más en cuanto a la enseñanza de la palabra, uno de los textos que me llamó más la atención es Josué 1:9. Josué 1:9 se lo saben todo el mundo cristiano, se lo sabe de memoria. Y me gustaría que usted lo pudiera leer desde el verso 6. Josué 1, el 6, del 7, el 8 y el 9. Fue uno de los textos que me llamó más la atención porque, como le decía siempre, en el mundo cristiano uno lo preguntaba y todas las personas se lo sabían de memoria. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Al hermano que se le preguntara este versículo, se lo sabía de memoria. Pero cuando yo empecé a involucrarme más con el tema de la palabra, a poder escudriñar un poco más, empecé a ver los contextos y no solamente a tomar versículos por sacar versículos, sino que empecé a ver el contexto del versículo. Y una de las cosas que me llamó más la atención fue el contexto de este versículo de Josué 1:9. ¿Puede leer el verso 6? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente Hasta esfuérzate. ahí no, está el verso 6. Ahí dice, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Así es. En el verso 9 dice, si también lo puede leer, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. claro, en la primera dice, esfuérzate y sé valiente, y luego en la última también dice, esfuérzate y sé valiente. Pero me llama la atención el verso que si lo puede leer, el 7 y el 8, que ahí da un énfasis mayor. El verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, y hay una de las cosas que a mí me llamó más la atención con respecto a la historia de Josué, y por eso como que abro este paréntesis, porque ahí está como todo lo que le dice el Eterno a Josué, o sea, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué muy valiente? Porque ahí se necesita harta valentía para guardar conforme a todo lo que en el libro de la ley está escrito. El libro de la ley, más allá de cómo se ve como un reglamento, es una instrucción. Y durante toda la Biblia en sí, hay instrucción de parte del Señor, no solamente de partir desde Moisés en adelante, sino que desde la creación del mundo, desde que el Señor empieza a crear las cosas, a todo le va dando instrucción. Entonces, una de las cosas que le dice a Josué, que la instrucción del Señor, que es la Torá, la ley, no se aparte de él, y todo lo que él haga, le irá bien. Amén. Efectivamente, hermano Edward, como usted abre este paréntesis, creo que esto a todos nosotros nos debe invitar, amados amigos y hermanos, a obedecer lo que está establecido en la ley, en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, literalmente todo nos sale bien. Entonces, volviendo al tema, el Señor hace este pacto con Israel. Y Él les dice,
si ustedes guardan mi pacto, si guardan mis mandamientos, si guardan mi palabra, literalmente todo les iba a salir bien. Sin embargo, también el mismo Creador les advierte y les dice que si ellos no obedecen a sus mandatos, si ellos no obedecen su palabra, literalmente Él, el Señor, a su pueblo los iba a esparcir, los iba a lanzar en medio de todas las naciones. Es decir, el Señor les promete que si ellos son rebeldes a sus mandamientos, que si Israel era rebelde a su palabra, el Señor los iba a terminar esparciendo por toda la tierra y lanzando entre medio de todas las naciones. Manteniendo esto en mente, queridos amigos y hermano Edward, posterior a este pacto, porque es un pacto que el Señor hace con su pueblo, el Señor le permite a todo Israel cruzar el Jordán, hasta finalmente llegar a la tierra prometida. Finalmente esta generación, los hijos de esa primera generación que sale de Egipto, termina llegando a Canaán. Llegan y se establecen en esta tierra que el Señor les había prometido que fluye leche y miel. Convengamos que para este tiempo, cuando Israel ya se interna en Canaán, convengamos que el pueblo ya había crecido sobremanera. Israel ya se había multiplicado en número. Se habían multiplicado tanto que de hecho la Biblia, si usted lo puede leer, hermano Edward, en Éxodo capítulo 12, verso 37, mire cómo dice la escritura referente al número ya que se contaba del pueblo de Israel. Éxodo 12, verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ra-Mesés a Sucot como 600,000 hombres, de a pie, sin contar los niños. 600,000. 600,000 hombres sin contar los niños. O sea, imagínense, si solamente se están contando los hombres, 600,000, tampoco se cuentan mujeres y no se cuentan niños, o sea, hagamos un estimativo. Estamos hablando, pongamos un niño por varón, solo un niño por varón, ya sería el doble, es decir, 1.200.000 personas. Pongamos una mujer por varón, o sea, mínimo estamos hablando alrededor de 2 millones de personas que ya conformaban la nación. Recordemos que todo esto nace de los 12 hijos, de Jacob. Ya que tenemos un número alrededor aproximado, ¿no?, de las 2 millones de personas. Es decir, el pueblo ya había crecido. La nación ya se había multiplicado. La nación ya se había conformado. Y ya habían entrado a la tierra que el Señor les había prometido. Ya estaban en Canaán. Acto seguido a esto, las 12 tribus de Israel se establecieron en esta tierra. Fueron obviamente dirigidos por el Creador. El Señor los guía. El Señor los dirige. El Señor los conduce. ¿A quién usó el Señor para conducirlos cuando ellos ya entraron a Canaán? ¿Sabe a quién el Señor usa para conducir a su pueblo? La Biblia dice, y es aquí donde aparece el tiempo de los jueces. Fue a través de los jueces que el Señor comenzó a legislar al pueblo. A través de los jueces el Señor comenzó a gobernar a su nación. Porque ya las 12 tribus, como lo vimos recién, habían crecido. Las 12 tribus se habían multiplicado, ya eran una nación grande. Por lo tanto, los conflictos y los problemas también habían crecido. Es por esta razón que el Señor se vio, ¿cierto?, en la necesidad de poner jueces para que legislaran al pueblo, para que los gobernaran. Uno de los jueces más emblemáticos que la Escritura nos muestra, y con el cual creo yo que más cercanía tenemos, es con un profeta. Porque este hombre no solo era profeta, sino que también era juez de Israel. Me refiero al profeta Samuel. Samuel fue uno de los jueces más emblemáticos en este tiempo. Fue el hombre que el Señor usa para legislar, para gobernar al pueblo, para entregarle su palabra. Recuerden que era a través de los profetas que el Señor les hablaba, ¿cierto?, y conducía a su nación. Ahora, fue este Samuel, este juez de Israel, en esa época, el que escoge al primer rey. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ya la nación había crecido, pero aún no tenían rey. Eran una nación única.
Recuerde que el mismo Señor, a través de Moisés, cuando le habla a Moisés, le dice: ustedes me serán una nación única. El propósito del Señor para su pueblo era ser una nación de reyes, de sacerdotes. Él les dijo: si ustedes pusieran oído atento a mi voz y guardaran mi precepto, mi pacto, el Señor les dice: ustedes serán mi especial tesoro. Eso era Israel, el especial tesoro del Señor. Era una nación única, a diferencia de todas las otras naciones que se gobernaban, ¿cierto?, a través de reyes, de monarcas. Israel solo tenía un monarca, y ese monarca estaba en los cielos. Era el creador de todas las cosas. Sin embargo, ¿qué cree usted que ocurre, hermano Edward? La nación, al crecer en número, comenzó a observar a su alrededor. Y al observar a su alrededor se dio cuenta que todas las otras naciones tenían un rey que los gobernaba. Tenían, ¿cierto?, un rey que los legislara. Y ellos comenzaron a decirle a Samuel: nosotros queremos ser como las demás naciones. Y le exigen a Samuel: úngenos un rey. ¿Qué ocurre? La Biblia declara que Samuel se entristece, porque Samuel era ¿cierto? Era uno de los legisladores que tenía el pueblo. Y Samuel va, como cada hombre de Dios, a consultar al Creador. Y va muy triste delante del Señor. Y la Biblia dice que Samuel llega llorando a los pies del Señor. Y el Señor le habla a Samuel y le dice: ¿por qué lloras? No sigas llorando, le dice el Señor a Samuel, si no te han desechado a ti. Porque Samuel pensaba como que lo estaban desechando a él, pero el Señor le dice: no, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Porque el pueblo ya no quiere que yo los gobierne. Ellos ahora quieren ser como las demás naciones. Pues bien, ¿qué hace el Señor? El Señor les permite, y es aquí donde Él levanta al primer rey de la nación, que lo unge, por cierto, Samuel. ¿Quién fue el primer rey escogido por el Señor que legisló al pueblo de Israel? Saúl. Saúl. Saúl fue el primer rey que escoge el Señor, el primer rey que tuvo la nación. De esta forma, Israel, ¿cierto?, se sintió como las demás naciones. Ya había crecido, ya estaba grande, ya el pueblo estaba, ¿cierto?, en un número gigantesco, y se comenzaron a sentir como las demás naciones. La Biblia dice, mi querido hermano Edward, que este primer rey, Saúl, logró reinar por un periodo de 40 años sobre las 12 tribus de Israel. Porque esto es muy interesante dejarlo claro. Porque hasta el reinado de Saúl, Israel era un solo pueblo, compuesto por 12 tribus. Israel era una sola nación, compuesta por las 12 tribus, los cuales eran los 12 hijos de Jacob. Recordemos que todo esto nace de la promesa que el Señor le hace a Abraham y luego a Jacob. Entonces, Saúl, siendo el primer rey de toda la nación, logró reinar alrededor de 40 años sobre la nación de Israel. Al morir Saúl, porque posterior a la muerte de Saúl, la Biblia declara, hermano Edward, que fue David, el segundo rey que tuvo Israel. David fue quien ahora fue ungido como el nuevo monarca de la nación. Todavía la nación seguía siendo una, compuesta, y lo reitero, por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Ahora, presten atención a esto, mis queridos amigos, hermanos y hermano Edward. ¿Por qué pido que presten su atención? Porque aquí quiero llegar a un punto muy importante. Porque a esa altura, en el pueblo de Dios, aunque era una sola nación y compuesta por 12 tribus, ya logramos ver que algo estaba ocurriendo. Algo ya estaba comenzando a suceder en medio de las 12 tribus. Algo no marchaba bien. Habían síntomas que estaban manifestando que algo no marchaba a la perfección. ¿Por qué razón? Porque comenzaron a manifestarse problemas. Debido a que había fricciones, porque habían fricciones y grandes diferencias entre las 12 tribus. Piensen en esto. Es como cuando uno
Hay un dicho aquí en Chile, ¿no? Que reza de esta manera. Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Mientras la nación era pequeña, los problemas eran pequeños. Pero ahora que la nación comenzó a crecer, Problemas grandes. los problemas también comenzaron a crecer. Entonces ya comenzamos a ver en la Escritura las primeras fricciones, los primeros conflictos entre las tribus. Literalmente, porque es así, literalmente las 12 tribus estaban comenzando, hermano Edward y queridos amigos, a tener grandes diferencias. Por ejemplo, la Escritura señala que cuando David fue ungido como rey, solo la tribu de Judá aceptó a David como rey. Piensen en esto, eran 12 las tribus. Todos debieron haber estado de acuerdo y haberse unido como lo hicieron con Saúl para aceptar y recibir a su nuevo rey. Sin embargo, mire lo que dice la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 2, 2 de Samuel, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Los cuales moraron en la ciudad de Hebrón, y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Vinieron quién dice la Escritura? Varones de Judá. Los varones de Judá, es decir, solamente los pertenecientes A la tribu. a la tribu de Judá. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, hermano Edward, porque esto es muy interesante. Porque de esta tribu de Judá es donde vienen los judíos. Los judíos se les reconoce con este nombre porque son pertenecientes A la tribu de Judá. a la tribu de Judá. Por ejemplo, nuestro Mesías Yeshua era judío. Así es. ¿Por qué? Porque según la carne él venía de la tribu de Judá. ¿Por qué señalo esto? Porque hoy día, no sé si usted se ha dado cuenta, mi querido hermano Edward, y generalmente ocurre cuando nos empiezan a escuchar que estamos hablando de la Escritura y hablamos de Israel, automáticamente nos apuntan y nos señalan diciendo, Judaizante también. estos se creen judíos, ahora se creen judíos. Mi querido hermano, para que tú lo sepas, judío no es todo Israel. Cuando tú dices, un judío es el que pertenece a la tribu de Judá. Y las tribus que conforman Israel son 12. Entonces, aquí la Biblia dice que solo la tribu de Judá se reúne para ungir A David. a David como su rey. Es decir, esta escritura nos está mostrando que solo esta tribu reconoció y ungió en primera instancia a David como su rey, dándonos a entender que había ya en ese tiempo una gran diferencia y un conflicto entre las demás tribus. La Biblia lo confirma así. ¿Saben por qué? Porque 7 años después, fueron 7 años después que la tribu de Judá reconoce a David como rey, es que se reúnen todas las otras restantes tribus para reconocer a David ahora como rey de toda la nación. Miren cómo dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, verso 1, 3 y verso 5, por favor, hermano Edward. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y ungieron a David por rey sobre Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años. Note, verso 5 dice, en Hebrón Reinó sobre Judá sobre Judá 7 años y 6 meses. 6 meses. Y luego dice, Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. sobre todo Israel y Judá. Es decir, aquí la escritura nos está mostrando categóricamente que primero solo la tribu de Judá, Son 7 años. 7 años fue rey de la tribu de Judá. ¿Pero qué pasó con la otra 11 tribus? Durante 7 años no reconocieron a David. Claro. Durante 7 años estuvieron lejos de la tribu de Judá. ¿Qué me habla esto? Una separación. Ya habían conflictos. Ya algo estaba ocurriendo. Finalmente, después de 7 años, se juntan todos porque dice el verso 1, y vinieron todas las tribus de Israel. Ahí aparecen todas las tribus. Esas que estaban
por alguna razón lejos, ahora se juntan y finalmente todas las tribus reconocen a David como rey. como su rey. ¿Qué quiero decir con esto, queridos amigos? Desde aquí vemos y podemos notar cómo es que las 12 tribus de Israel ya estaban comenzando a manifestar los primeros conflictos. Literalmente ya estaban en dos bandos principales. Aquí vemos dos bandos principales. Por un lado, las tribus del norte, como lo menciona la Biblia, que eran 10, encabezadas por quien, como señalábamos en el episodio anterior, es la clave para entender la profecía, encabezadas por Efraín. Y por el lado del sur, la tribu de Judá eran los dos bandos con los cuales se conocía y comenzó a identificarse ya, ¿cierto?, este conflicto que aquí la Biblia nos comienza a mencionar, porque claramente la Escritura nos muestra que David, querido hermano Edward, tuvo que ser ungido como rey primero por sus parientes, porque fueron sus parientes, los de la casa de Judá, lo que lo reconocen primero como rey, para después de 7 años más tarde, recién ahí, las restantes tribus lo reconocieran a él como rey sobre todo Israel. Wow, impactante, siervo, todo lo que sucede y cómo se va formando de a poco toda esta historia que podemos decir que algunos pueden pensar que es casualidad, que es una historia que se la inventó alguien, pero todo este contenido es netamente bíblico acerca del origen del pueblo del Señor. Amén. Cómo el Señor hace una promesa a Abraham que iba a ser una nación grande y podemos ver a través de la Escritura cómo se va cumpliendo. Partieron 12, luego ya 70, luego casi 2 millones y luego cómo se iba multiplicando y se iba formando, iba tomando forma este pueblo. Y ya cuando, como usted bien lo dice, se va formando un pueblo tan grande que vayan haciendo problemas grandes, Se vayan generando problemas, exacto. claro. En cuanto a David, que por un lado un bando, el otro bando, entonces, ¿cómo van surgiendo todo este tipo de problemas hasta llegar a lo que estamos tratando el día de hoy, que es el tema acerca de la división del pueblo de Israel? Entonces, en base a eso, y a eso es lo que quiero llegar, ¿cómo se genera esta división? Ya que pudimos ver que ya habían ciertos problemas ocurriendo en el pueblo del Señor a través de distintas tribus acerca de estos dos bandos. Entonces, ¿cómo se genera esa división? El punto de inflexión nace cuando se levanta el nuevo rey, que nace de los lomos de David, porque posterior a la muerte de David, la Biblia señala que el Señor levanta como rey a su hijo, Salomón. Salomón es el tercer rey que reinó sobre la nación de Israel. Y es aquí donde ya la historia empieza a marcarse. Aquí yo empiezo ya a responder la pregunta que usted hace, porque en Salomón está la clave para entender cómo es que se divide el reino, cómo se dividen las tribus. Porque como digo, luego de la muerte de David, la Biblia señala que reinó en su lugar su hijo Salomón, quien tras desobedecer, porque aquí parte, y si pudiéramos decir, si hay un patrón que se repite, es la desobediencia. Y siempre que hubo una debacle, o hubo un conflicto, o hubo una división, o hubo una ruptura en el pueblo de Dios, la razón principal siempre fue la desobediencia. Por eso, mis queridos amigos que nos están escuchando en esta noche, si hay un consejo que nosotros hoy podemos tomar, un consejo que podemos tomar en nuestra vida es esforzarnos para no desobedecer al Creador, para no desobedecer sus mandamientos, porque el desobedecer sus mandamientos, créame, acarrean nefastas consecuencias para nuestra vida. A Israel le ocurrió, porque la desobediencia lo llevó a acarrear nefastas consecuencias, querido hermano Edward, porque luego que el Señor levanta a Salomón, él desobedece el mandato del Señor. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Dios le había dicho a Salomón que no se podía fijar, no podía poner su mirada en mujeres extranjeras, por ejemplo. Sin embargo, historia conocida de todos es que Salomón tuvo 700 esposas
y 300 concubinas. Imagínese, hermano Edward, 700 esposas y 300 concubinas que literalmente, porque fue así, arrastraron a Salomón a convertirse, ¿saben qué, hermano Edward y queridos amigos? A convertirse en un idólatra. Correcto. Salomón terminó convirtiéndose el rey de la nación de Israel. Fue arrastrado. Su corazón fue seducido. Por eso es que es importante entender, hermano Edward, lo que dice él mismo lo escribe. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. guarda tu corazón, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. El corazón de Salomón fue seducido y arrastrado hasta literalmente convertirse en un idólatra. Siervo, ahí lo quiero interrumpir, pero siguiendo con el mismo tema. Amén. Cuando usted habla acerca del tema del corazón, y podemos ver que muchas personas hoy en día hablan acerca de que la ley está abolida, de que la ley es mala, lo ven como algo de forma despectiva, algo en vez de verlo como una instrucción, algo bueno, Negativo. lo ven todo negativo. No, si eso ya terminó, eso es del pasado, eso quedó en el antiguo, eso ya ahora nosotros vivimos acerca de la gracia. Y una de las cosas que me llama más la atención es que todos se conocen la historia de David y cómo termina al final, que es siendo el hombre conforme al corazón del Señor. Y siendo el conforme al corazón del Señor, podemos ver y analizar el Salmo 119, qué es lo que habla David. Y todo lo que habla es una maravilla. Así que yo podría invitar a cada una de las personas que está mirando a leer todo el capítulo del Salmo 119 y ver de qué forma se expresa David acerca de la Torá, acerca de los mandamientos del Eterno. Y una de las cosas que me llama más la atención es que habla acerca de forma muy maravillosa, hablando que la Torá, que la ley es su delicia, que él ama el tema de los preceptos. Entonces, todas las cosas que habla David, yo no encuentro ninguna persona en la Biblia que hable de forma mala en cuanto a la instrucción y a la enseñanza del Eterno. Bueno, ¿por qué razón ocurre eso? Por lo que usted acaba de señalar, porque David tenía el corazón Conforme al Señor. conforme al corazón del Creador. Así es. Es decir, su corazón estaba ligado a los mandamientos del Creador. El corazón de David estaba ligado a la palabra de Dios, a la obediencia. Aun cuando por ahí también equivocó muchas veces el camino. Pero aun cuando equivocó el camino, él sabía y conocía el camino de regreso. ¿Conoces el camino de regreso? El camino de regreso al Padre, ¿sabes cómo se llama? Arrepentimiento. Y David conocía ese camino, porque sabía que cuando él quebrantaba uno de los mandamientos, el camino para regresar al Padre era el arrepentimiento. Reconocer. David lo hizo. Pero ¿qué ocurre con su hijo Salomón? Salomón es arrastrado al mal. Salomón es seducido. Y mire lo que el Señor le advierte, porque Salomón fue advertido por el Creador. Libro de Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 9 al verso 10. Mire cómo el Señor le advierte a Salomón lo siguiente. Léalo, por favor, querido siervo. Y se enojó Adonai contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Adonai, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Adonai. Mas Salomón No guardó. no guardó, es decir, no obedeció, Sion, lo que le dijo el Señor. no guardó. ¿Se acuerdan las palabras que usa Yeshua? Si me amáis, Guardad mi guardad. El mismo término, guardad. obedecer. Salomón no guardó. ¿Sabe que el otro día escuchaba? No me recuerdo el término hebreo, pero sí el significado, lo que significa la palabra guardar. ¿De dónde viene la palabra hebrea guardar? Literalmente, ¿sabe lo que significa? Es cubrir con una cerca de espinas. Por ejemplo, cuando la Biblia declara que los pastores guardaban el rebaño, el término guardar el rebaño era poner una cerca de espinas alrededor del rebaño para, primero, que ninguna oveja atravesara el cerco y a la vez ningún depredador ingresara al cerco. Es decir, el término guardar viene de cercar el rebaño. Entonces, cuando la Escritura a nosotros nos llama a guardar los mandamientos,
Lo que el Señor literalmente nos está a nosotros ordenando o nos está moviendo es a poner un cerco alrededor. ¿De qué? De su palabra, de sus mandamientos. Si los mandamientos del Señor están en tu corazón, y si tú los tienes que guardar y yo los tengo que guardar en mi corazón, lo que el Señor está aconsejándonos es que pongamos una cerca alrededor para que los mandamientos del Señor puedan habitar, los podamos atesorar para obedecerlos y ponerlos por obra. ¿Qué hizo Salomón? Desobedeció. No los guardó. Es decir, quitó esta cerca. Y al quitar la cerca, fácilmente él la atraviesa y quebranta el mandamiento. Porque según la escritura que usted acaba de leer, hermano Edward, el Señor dice que 2 veces se le aparece. O sea, imagínense, Dios mismo, el Creador mismo se le apareció y le advirtió a Salomón que él no siguiera dioses extraños. Le dice, no sigas y no adores dioses ajenos. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Salomón, el rey de Israel, no hizo caso al mandato del Creador. ¿Cuál cree usted que fueron las consecuencias de la desobediencia? Buenas no creo. ¿Qué crees tú, querido amigo? ¿Desobedecer los mandamientos del Señor traerá consecuencias? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? El desobedecer un mandamiento. Porque como usted decía, hermano Edward, hoy día muchos señalan, no, si ya la ley de Dios es parte del pasado. Los mandamientos del Señor ya no hay que guardarlos. Ahora muchos piensan y dicen esto, solo basta creer en Jesús, basta con tener fe en Jesús, basta con ir a la iglesia, basta con orar, basta con ayunar, basta con tener fe. Ya no es necesario guardar los mandamientos del Señor. Amigo, ¿te has preguntado alguna vez qué consecuencias trae para nuestra vida desobedecer los mandamientos del Señor? ¿Quieres saber las consecuencias que tuvo que enfrentar Salomón por desobedecer el mandato del Señor? Porque si tú no lo sabes, y hermano Edward, el desobedecer los mandamientos del Señor para nuestra vida acarrea nefastas consecuencias. Veamos las consecuencias que recibe Salomón por desobedecer al Señor. Primera de Reyes, capítulo 11. Y preste mucha atención a esto, porque aquí es donde inicia la debacle. Aquí está el punto de inflexión. Aquí respondo a su pregunta, hermano Edward, a través de la palabra, porque aquí inicia la división. Aquí está el punto central de la división del reino. ¿Por qué las 12 tribus se dividen? La desobediencia es el principal paso que generó esta división. Mire la consecuencia. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 al verso 13. Por favor, léalo, hermano Edward. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Deténgase un poquito. ¿Qué le dice la última parte del verso 12? Lo romperé de la mano de tu hijo. Es decir, Dios ya le está diciendo qué iba a pasar con el reino de Israel. Se va a romper. Lo romperé. ¿Quién lo iba a romper? El mismo Eterno. El mismo Creador. Es decir, aquí vemos las consecuencias que recibe Salomón por su desobediencia. Dios le dice, voy a romper el reino, voy a quebrar al reino. ¿Qué reino? El reino de Israel. Hasta ese momento era un solo reino compuesto Por 12 por 12 tribus, pero el Señor ya le dice, por cuanto no guardaste mi pacto, por cuanto no guardaste mi palabra, voy a romper el reino. Verso 13, por favor. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Noten, mis queridos hermanos, lo que acaba de leer nuestro hermano Edward nos muestra que debido a la desobediencia de Salomón, el rey fue sentenciado por el Señor, porque el Señor lo sentenció. ¿Cuál fue la sentencia? El reino sería roto. El reino sería partido. Israel, Las 12 tribus. las 12 tribus,
serían divididas. ¿Habías escuchado alguna vez acerca de esto? ¿Habías estudiado alguna vez en la Escritura acerca de la división del reino de Israel? ¿Alguien alguna vez te había predicado acerca de esto? Porque tal vez tú puedes decir, pero bueno, esa es la historia de Israel, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues bien, yo quiero señalarte, mi querido amigo y hermano, a la luz de la Escritura, que esto tiene mucha relación. Porque si tú hoy día dices tener fe en Jesús, si tú hoy día dices tener fe en Yeshua, si tú dices creer en lo que está escrito en la palabra, entonces esto que hoy día estamos aquí conversando tiene mucha relación contigo. Créeme que es cierto. Porque aquí está la sentencia que el Señor le pone a Salmón. Voy a romper el reino. Voy a dividir la nación. Israel, que siempre fue un solo pueblo, constituido, como he dicho en varias oportunidades, por 12 tribus, aquí vemos cómo reciben la sentencia, no de un ángel, no de un profeta, sino directamente del Señor. La sentencia fue que la nación sería dividida. Y la razón, como lo acabamos de mencionar, la desobediencia. Salomón. Por eso que una de las cosas que Dios más detesta de nosotros es la desobediencia. La desobediencia. Mis queridos amigos, es aquí donde el Señor, para cumplir esta sentencia, porque ya el Señor lo sentenció, y la Biblia es clara al señalar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La sentencia ya estaba entregada por el Creador. Hay muchas personas dicen, pueden notar como un Dios hacerlo ver como un Dios malo, como que, mira, pero ¿por qué hace estas cosas? Pero al final lo que yo veo hoy en día, veo a un padre amando tanto a su hijo que le da instrucciones para que le vaya bien a su hijo. O sea, da estas instrucciones que se traducen como ley, pero son mandamientos, son instrucciones, son enseñanzas para que a su hijo siempre le vaya bien, que ese siempre ha sido el propósito desde el día uno en cuanto a la formación de su pueblo. Efectivamente, hermano Edward, de hecho creo que allí está el gran conflicto el día de hoy, porque muchos miran los mandamientos del Señor como una carga impositiva. Muchos miran la ley de Dios como algo opresor, Yugo de esclavitud. como un yugo de esclavitud. Es por eso que muchos tienen este pensar, no, es que la ley de Dios es imposible que nosotros la podamos cumplir. No, nadie, no hay ningún ser humano que la puede cumplir. Perdón, amigo, hermano, reflexiona un poquito en esto, quítate de tu mente un poco todos esos pensamientos que tal vez has escuchado de un pastor, que has escuchado de alguna iglesia o has leído en algún libro. Quítate un poquito ese manto y reflexiona en esto. ¿Piensas tú, realmente crees tú que Dios iba a crear o iba a dar mandamientos a sus hijos, los cuales sus hijos no iban a poder cumplir? ¿Crees tú de verdad eso? ¿Cree usted eso, hermano Edward? No. Usted como padre, si usted le va a dar una instrucción a su hijo, ¿usted le va a dar una instrucción que usted sabe que su hijo la va a poder cumplir o no la va a poder cumplir? Claro, totalmente. Jamás le voy a pedir algo que él no lo pueda hacer. O sea, no le puedo decir a mi hijo, bájeme el sol, porque sé que no lo va a poder hacer. Una de las cosas que uno como ama a sus hijos le va a hacer trabajo o instrucciones de acuerdo a lo que él puede hacer. Efectivamente, es exactamente lo que hace nuestro Creador. Él entrega su ley, sus mandamientos, sus instrucciones. Y esas instrucciones que el Creador nos da a nosotros, sus hijos, no son imposibles. Si tú piensas que es imposible guardar la ley, eso es lo que la religión hoy día grita, porque lo grita a voces gigantescas. Nadie puede cumplir la ley de Dios. El único que la cumplió fue el Mesías. Hermano, la Biblia no enseña eso. Eso la religión lo ha enseñado. Eso la religión te lo ha dicho. Eso la religión te ha taladrado y le ha taladrado el corazón y la mente a muchos seres humanos. El Señor creó sus mandamientos. Dice el libro de Deuteronomio que sus mandamientos no están allá arriba en el cielo para que alguien diga, ¿quién los podrá alcanzar por nosotros? Y luego dice, y tampoco están al otro lado del mar para que digan,
¿Quién irá por nosotros a alcanzarlo? Dice, porque cercano está el mandamiento, cercana está la ley. ¿Qué es lo que está diciendo con eso la Escritura? ¿Que es difícil de cumplirlo? Que se pueden cumplir. Se pueden, si los mandamientos del Señor no son gravosos. El libro de Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa gravoso? No son una carga, no son imposibles, no son difíciles de cumplir. El mismo Mesías Yeshua dijo, llevad mi yugo, llévenlo porque ligera es mi carga, fácil es mi yugo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el guardar la palabra de Dios trae bendición, pero el desobedecerla trae consecuencias. Y aquí vemos las consecuencias, porque es aquí, cuando ya el Señor le pone la sentencia a Salomón, es donde aparece en escena un profeta. Un profeta un poco misterioso, porque nunca lo habíamos oído hablar de él. Pero aparece un profeta que trae una de las profecías más tristes, más tristes para la nación de Israel. Una de las profecías que los marcaron hasta el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 11, aparece este profeta y mire lo que declara. Primera de Reyes 11, verso 29 al verso 31, hermano Edward, por favor. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Deténgase ahí. ¿Cómo se llama el profeta? Aquí está el profeta del que le hablo. Ahías Silonita. Ahías, el Silonita. ¿Había escuchado alguna vez de este profeta? Siga leyendo, hermano Edward. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Mire lo que está señalando aquí la Escritura. Aparece este profeta, Ahías Silonita, y se le aparece enviado por el Creador, porque es el Señor el que lo envía, se le aparece a un hombre llamado Jeroboam. ¿Han escuchado hablar de Jeroboam en la Biblia? ¿Saben quién es Jeroboam? Jeroboam era uno de los siervos de Salomón. Era un joven muy servicial dentro del reino de Israel. Y este profeta, enviado por el Creador, se le aparece a Jeroboam, que entre paréntesis, y aquí está lo tal vez la coincidencia, pero por supuesto que no es coincidencia. ¿Sabe usted de qué tribu era Jeroboam? ¿Saben ustedes a qué tribu pertenecía Jeroboam? Jeroboam pertenecía a la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan quién es Efraín? En la lección pasada hablamos cuando Jacob cruza sus manos para poner la bendición, la mano izquierda la pone en el mayor que era Manasés, pero la mano derecha, que incluso José le dice, padre, así no, pero Jacob le dice, deja, yo sé lo que estoy haciendo, pone la mano derecha diciendo que el menor iba a ser más grande. ¿Quién era ese? Efraín. Efraín. Y este Jeroboam que vemos aquí, a quien se le aparece el profeta, era descendiente directo de la tribu de Efraín. Y noten lo que el profeta le declara, porque él dice, así ha dicho el Señor. ¿Qué es lo que dijo? Este profeta, justo no tengo ningún manto, no tengo ningún talit, pero era un talit. El talit era el manto que usaban los profetas. Un talit dice que era nuevo, un talit nuevo, un manto. Imagínense, ahí usen su imaginación, tengo un manto aquí. El profeta se lo saca y lo pone frente a Jeroboam y hace algo que yo estoy seguro que Jeroboam quedó sorprendido. ¿Qué es lo que hace el profeta? Parte el manto y empezó a romperlo. No sé cómo lo habrá hecho, pero lo rompió en ¿cuántos pedazos? En 10 pedazos. Lo rompió en 12 pedazos. ¿Por qué 12 pedazos? Porque ahí ya estaba entregando un mensaje. Los 12 pedazos que representan las 12 tribus a toda la nación de Israel. Aquí el Señor le estaba poniendo a través del profeta, estaba poniendo a su nación. Aquí está mi nación, las 12 tribus, en el manto. ¿Por qué el manto? ¿Saben ustedes lo que simboliza el manto?
El manto no simboliza otra cosa, sino, de hecho, ¿se recuerdan cuando la mujer de flujo de sangre, que es una historia muy conocida en la Biblia, que en el cristianismo muchos predicadores se inspiran en esta historia, que por cierto es una historia muy hermosa? La Biblia dice que esta mujer va, ¿cierto? Y toca, ¿qué cosa? El borde de su manto. El borde de su talit, el borde del manto. Porque ese manto, en las esquinas, en el borde, tiene lo que se conoce en la Escritura, que por cierto es un mandamiento también, tiene lo que se conoce como los tzitzit. ¿Saben lo que son los tzitzit? Los tzitzit son esos flecos que cuelgan del manto y en esos flecos están incrustados, ¿saben ustedes qué cosa? Los mandamientos del Eterno. Están incrustados los mandamientos del Señor. Es decir, en palabras muy sencillas, ese manto en sí, ¿qué representa? Los mandamientos del Señor. En ese manto están representados los mandamientos del Señor. Ahora, ¿por qué el profeta le pone el manto aquí a Jeroboam? Porque en ese manto estaban sus mandamientos, su palabra. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué lo rompe en 12 pedazos? Porque aquí ya el Señor estaba mostrando lo que su nación iba a terminar haciendo. Que su nación iba a terminar Siendo dividida. partiendo y rompiendo sus mandamientos. En ese manto el Señor le presenta y está representando a su nación. ¿Por qué el profeta lo rompe en 12 pedazos? Porque cada uno de esos 12 pedazos representaba Una tribu. una tribu. Ahí estaba su pueblo. Y luego el profeta le dice a Jeroboam, toma 10 pedazos de las 12 y se los da a Jeroboam. Recíbamelo, hermano Jeroboam. Se lo entrega en la mano a Jeroboam y le dice, así ha dicho Adonai, a ti te entregaré 10 tribus. Noten lo que el Señor le estaba a través del profeta señalando a Jeroboam. A ti te haré rey de 10 tribus. Siga leyendo lo que dice el verso 34 del capítulo 11 de Primera de Reyes, hermano Edward. Pero no quitaré nada del reino de Salomón, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, Roboam, te lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Noten, aquí el profeta le sigue hablando. Voy a romper el reino, le dice el Señor. Ya le estaba diciendo a Jeroboam lo que iba a hacer. Es decir, el Señor le está revelando a ese varón lo que Dios ya había determinado. ¿Qué había determinado Dios? Romper el reino. Y le rompe el manto en 12 pedazos, le da 10 pedazos a Jeroboam y le dice, a ti te daré 10 tribus. Pero luego dice, pero al hijo de Salomón, porque le señala, no lo voy a romper el reino ahora en vida de Salomón. Y no por amor a Salomón, sino que lo dice claro, ¿por amor a quién? A David. Por amor a David, porque David sí anduvo en mis mandamientos, porque David sí guardó mi precepto, y por amor a él, dice, no lo voy a romper ahora en vida, sino lo voy a romper Después de su muerte. después de su muerte, es decir, en el reinado de su hijo. ¿Saben quién fue el hijo de Salomón que reinó posterior a él? Fue Roboam. Ah, Y el profeta le dice, a Roboam solo le daré una tribu, una tribu. más la tribu que él representaba, que era la tribu de Judá, es decir, ahí están las otras dos. Por eso que rompe el manto en 12 pedazos. A Jeroboam le da 10, 10. y a Roboam 2. Ahí está, literalmente, el reino dividido. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. Porque el profeta Ahías aparece frente a este Jeroboam, el cual, como acabo de señalar, era siervo de Salomón. Ahora, este profeta le manifiesta el plan que el Señor tenía. Mire, vuelva y quiero que esto quede muy claro, a leer el verso 31, por favor, el verso 31 de Primera de Reyes 11. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Le vuelvo a señalar, a ti te daré 10. 10 tribus para reinar sobre ella. Es decir, el Señor le estaba diciendo a Jeroboam que él iba a ser
un rey, que iba a ser el nuevo rey, pero ahora de una nación Dividida. dividida, que él iba a ser rey Sobre 10 tribus. sobre 10 tribus, y el hijo de Salomón iba a ser rey sobre 2 tribus. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amados hermanos? No estamos viendo otra cosa sino la división del reino de Israel. Estamos viendo cómo las 12 tribus se dividen literalmente en 2 reinos, en 2 naciones, en 2 pueblos. Por un lado, Jeroboam reinando sobre 10 tribus. Y por otro lado tenemos a Roboam, hijo de Salomón, reinando sobre 2 tribus. Es decir, aquí vemos una división. Por un lado el rey Jeroboam y por otro lado el rey Roboam. Impactante, siervo, lo que está, lo que sucedió en ese instante con el tema de las 12 tribus, con respecto a lo que usted no graficó en cuanto al manto, al talit, y en cuanto al tema que representaba en sí los mandamientos. Podemos ver cómo es las personas, cómo es la tribu o el pueblo del Señor cuando desobedece, en este caso, los mandamientos del Eterno, no ocurren cosas positivas. Pero aún así, con todo el tema que sucede y con todas las cosas que suceden, aún así, el Señor sigue fiel a su pueblo, sigue fiel a sus promesas, sigue fiel a su pacto. Y en base a lo que usted nos comenta, podríamos decir que usted está representando lo que iba a acontecer después por amor a David, pero ¿qué sucede después de la muerte de Salomón? Después, cuando ya muere Salomón, ¿qué sucede con esas 12 tribus y con lo que estaba estableciéndose con Jeroboam y Roboam? Bueno, lo que ocurre tras la muerte de Salomón es que el Señor cumple su promesa. Lo dije hace un momento y lo reitero. La Biblia señala que el Creador no es hombre para que mienta, y mucho menos es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que ocurre es que el profeta Ahías, cuando se le aparece a este Jeroboam, como decíamos, prácticamente le está diciendo a Jeroboam: espérate un poco a que muera Salomón, porque él le dice: voy a romper el reino, pero no lo voy a romper ahora en la vida de Salomón. Claro. O sea, le está diciendo: luego que Salomón muera, entonces tú vas a ser rey. Por lo tanto, el profeta lo que le estaba señalando era que Jeroboam se esperara, ¿cierto?, hasta la muerte de Salomón para que viniera sobre él lo que el Creador le había prometido. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no resultó de esta manera, porque imagínese, hermano Edward, que viniera el Señor o le enviara un profeta. Entendamos que sea un profeta del Señor, porque hoy día, siendo muy honesto, hay muchos que, ¿cierto?, se autoproclaman como profetas y todos los días aparecen profecías nuevas. Y no, estamos hablando de un profeta del Señor. Imagínense que venga un profeta directamente de la boca de Dios y que le diga a usted: vas a ser el nuevo rey de la nación. ¿Qué cree usted que sintió Jeroboam? Ese hombre tiene que haber sentido una emoción tan grande. Es como cuando uno le da una noticia tan impactante. ¿Qué es lo que quiere hacer uno? Comentarla con medio mundo, ¿cierto? Que ve y contarle. Efectivamente, hacer partícipe a sus cercanos de esta tremenda bendición. Pues bien, a Jeroboam lo traicionó un poco esa emoción y no se guardó. ¿Qué hizo? Él comenzó a contar a sus cercanos lo que el Señor le había profetizado, lo que el profeta, ¿cierto?, Ahías le había dicho. ¿Qué ocurrió? Esto llegó a oídos ¿de quién? Llegó a oídos del rey. Llegó a oídos de Salomón. ¿Qué piensan ustedes que Salomón sintió cuando llegó a oídos de él que uno que no era de su descendencia se le había profetizado que iba a ser el nuevo rey, o que andaba diciendo que él iba a ser el nuevo rey de las tribus, de parte de las tribus de Israel? Literalmente Salomón, ¿sabe lo que hizo? Mandó a matar a Jeroboam. Lo mandó a buscar por cielo, por mar y por tierra. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam tuvo que huir. La Biblia dice que Jeroboam huyó a Egipto.
se fue a esconder en medio de Egipto, porque sabía que si Salomón lo buscaba en el territorio de Israel, lo iba a encontrar. Y si lo encontraba, lo iba a matar. Pero como la profecía ya estaba echada, como la suerte del Creador ya estaba echada, porque el Creador ya lo había sentenciado, esto se iba a cumplir. Jeroboam huye a Egipto. Y mire lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 40. Por favor, léalo. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Aquí está lo que estamos mencionando. Huye a Egipto. Y se quedó ahí hasta que muere Salomón. Es decir, ahora aprendió a guardar silencio. Ahora supo que era esperar. Tuvo que esperar. Es importante esto, ¿no? Es como lo que le ocurre a David. ¿Se recuerdan cuando llega el profeta Samuel en su casa? Cuando ustedes conocen muy bien la historia, vienen todos los hijos de Isaí y Samuel pensaba que era el mayor y Dios le dice, no mires lo grande de su estatura, no mires su parecer porque yo lo desecho. Bueno, finalmente llega David y el cuerno del aceite es derramado sobre él y fue en ese momento donde David fue ungido. Porque fue en ese instante donde la unción del Eterno reposó sobre David. Pero yo le pregunto, ¿en ese instante David fue rey de Israel? No. Obviamente no. Aunque en ese momento fue apartado por el Creador, ¿qué tuvo que esperar David? Esperar el tiempo. Claro. Eso nos enseña algo importante. Hay veces que Dios te entrega algo, hay veces que Dios nos entrega algo, pero nosotros necesariamente debemos esperar, aprender a esperar en el tiempo de Dios. No apresurar las cosas. No apresurar las cosas. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora. tiene su hora, mi querido hermano. Bueno, Jeroboam aprendió la lección. Se quedó en Egipto hasta que muere el rey, como el profeta se lo había dicho. Entonces, cuando Salomón muere, ¿qué es lo que ocurre? Su hijo Roboam estaba a punto de tomar el trono de las 12 tribus de Israel porque era lo que correspondía por dinastía. Cuando moría un rey, seguía su dinastía su hijo. El hijo mayor o el hijo que es cierto estaba señalado para tomar el reinado era Roboam. Entonces, cuando Roboam estaba por tomar las 12 tribus de Israel, fue en ese momento, dice la Escritura, que mandaron a buscar desde Egipto ¿a quién? Jeroboam. Mandan a buscar a Jeroboam. Y mire lo que dice la Escritura, Segunda de Crónicas capítulo 10. Segunda de Crónicas capítulo 10 del verso 1 al verso 4. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Fíjese, se había reunido todo Israel para hacer rey a Roboam, al hijo de Salomón. Siga leyendo. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Note lo que dice la Escritura. Se reúne todo Israel junto a Jeroboam. Se reúnen, lo mandan a buscar de Egipto y se reúnen junto a él delante del príncipe, aspirante al trono. Es decir, van donde estaba Roboam. Sabiendo lo que ya el Señor le había prometido a Jeroboam, aún así fueron humildes y fueron delante del príncipe Roboam, aspirante al trono. Y ellos fueron a pedirle algo. ¿Qué es lo que le fueron a pedir? Cuando estaba Salomón en vida, Salomón había sido muy duro y drástico con las restantes tribus. Había puesto cargas pesadas, especialmente en la tribu de Efraín. Había sido muy duro con ellos. Entonces ellos van a pedirle, a hacerle una petición al aspirante, al nuevo rey, a Roboam. Y la petición era que aliviara su carga, que quitara la carga que su padre Salomón había puesto sobre ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Roboam? Y aquí hay algo interesante, porque la Biblia dice que Roboam primero va a pedir consejo. Cuando viene el pueblo a pedirle esto, va primero a pedirle consejo a los ancianos. Qué importante a veces pedir consejo a los ancianos, porque la Biblia dice que en los ancianos está la sabiduría. Y fueron los ancianos, y los ancianos le dicen, escucha al pueblo. Tu padre Salomón fue muy duro con las demás tribus. No sea que se rebelen, le dicen ellos, los ancianos. Así que oye al pueblo.
Pero ¿qué hizo Roboam? Roboam no escuchó el consejo. ¿Y a dónde inclina su corazón? Dice la Biblia que Roboam va y le consulta a sus amigos, a los jóvenes, a los de su edad, a los mancebos. ¿Y sabe cuál fue el consejo que le dieron los jóvenes? El consejo de los jóvenes fue: si tu padre fue duro con ellos, o sea, despiadado con ellos, El doble, dale. es decir, les manifiestan que él tenía que ser un rey rígido, un rey riguroso. Y en vez de escuchar a los ancianos, Roboam oye a los jóvenes, y literalmente la respuesta de Roboam fue negativa, porque él se negó a quitar la pesada carga de sus hombres, de los hombros del pueblo. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 10. Segunda de Crónicas capítulo 10, verso 16, dice así: Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mire lo que ocurrió. ¿Qué dijo el pueblo? Ellos miran por la casa de David. ¿Por qué por la casa de David? Por la tribu de Judá. En el fondo está diciendo, ellos miran solamente La tribu de Judá. por su propia tribu. Y a nosotros nos rechazan. Así que ellos dijeron: Israel, cada tribu váyase a sus tiendas. Es decir, no aceptaron lo que Roboam, el aspirante al trono, hijo de Salomón, estaba señalando. Entonces, todo esta reunión la lidera precisamente Jeroboam, que fue a quien el profeta le había, ¿cierto?, manifestado lo que Dios ya había determinado. Mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 10 para llegar a este tema muy importante. Segunda de Crónicas 10, verso 17 al verso 19. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Noten, a pesar de que las tribus se marcharon, Roboam persistió e igual le pidió a los súbditos que lo ungieran como el nuevo rey. Lo ungieron como rey. Y él quiso imponer autoridad de rey. Y le mandó, ¿cierto?, a uno que tenía cargo de los tributos, a que le fuera a pedir tributo al pueblo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo las demás tribus? Le apedrearon. Lo apedrearon, lo mataron y salieron incluso persiguiendo al rey. ¿Qué hizo el rey Roboam? Huyó. Tuvo que huir. ¿Qué nos está mostrando aquí la Escritura? Parece increíble, queridos hermanos, pensar que cientos de años de historia, como un solo pueblo, como una sola nación, compuesta por las 12 tribus de Israel, tuvieron tristemente su fin y tuvieron su quiebre, siendo divididos completamente, porque aquí vemos cómo ya se divide. Ya las 10 tribus se alejan de la tribu de Judá y de Benjamín, porque los que quedaron con Roboam solamente fue la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus se inclinaron hacia Jeroboam, cumpliéndose así la profecía que el Señor le había dado a este Jeroboam. Los 10 pedazos del manto quedaron en manos de Jeroboam. Los 2 pedazos del manto quedaron en manos de Roboam. Es triste ver cómo se genera este quiebre. Sin embargo, esto tengo que señalarlo, porque así fue como el Dios del cielo permitió que sucedieran las cosas. Porque esto fue permitido y provocado por el mismo Señor para llevar a cabo su plan perfecto. Porque esto fue plan perfecto del Señor para dividir en 2 naciones a las 12 tribus de Israel. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 12, verso 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto,
Enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. No quedó tribu que siguiera ¿cierto? A la casa de Judá, sino, perdón, dice, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. O sea, quedaron solos. Las demás tribus se dividieron. Es decir, así fue como el pueblo, las 12 tribus, se dividieron de la tribu de Judá y escogieron de esta manera a su propio rey, el cual fue, como el profeta lo había señalado, el cual fue Jeroboam. Ahora, cuando Roboam supo esto, supo que sus tribus hermanas hicieron esto, porque él llega a oídos de él, que las demás tribus habían levantado un nuevo rey, el cual fue Jeroboam. Aun cuando Roboam sabía que él tenía solo una tribu, que era Benjamín, aún así él se levantó en armas y quiso ir tras la otra a pelear, en este caso por su corona. Y mire lo que dice la Escritura, Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 21 al verso 22. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Adonai a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Adonai, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Esto lo he hecho yo. Porque Roboam iba a ir a pelear con sus hermanos. Piensen, eran sus hermanos. Él estaba dispuesto a ir a matar a sus hermanos. Pero el Señor le manda al profeta y le dice, así ha dicho, no vayas, no pelees. Y le da razón. Porque esto Lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo. Es decir, todo esto, mis queridos hermanos, fue provocado y permitido Por el Señor mismo. por el Creador. Esto no fue coincidencia. Esto no fue casualidad. Si bien es cierto, fue producto de la desobediencia, pero esto ya estaba en el perfecto plan del Creador. Porque el Señor ya había determinado que su pueblo, recordemos la profecía de José, rama fructífera de José, sus vástagos, Se extenderán sobre el muro. ya el Creador había señalado que sus vástagos iban a crecer. De hecho, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas Todas las naciones todas las naciones. de la tierra. ¿Sabe usted que cuando el Señor le promete a Abraham que en él iba a ser bendita y iban a ser bendecidas todas las naciones, ya ahí están presentes lo que hoy día muchos conocen como los gentiles? Que desde ese momento ya el Señor le estaba mostrando que en Abraham iban a ser bendecidos incluso hasta los gentiles. ¿Por qué el Señor permite entonces esta división? Recuerda la escritura que tomamos al principio cuando el Señor le dice a Israel, cuando hace el pacto con la generación nueva y le dice, si ustedes desobedecen, ¿qué iba a hacer el Señor con ellos? Los iba a esparcir. ¿Dónde? Todas las naciones. Entre las naciones. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y en ti serán benditas Todas las naciones. todas las naciones. Note, naciones. Y el Señor le dice al pueblo, si desobedecen los voy a mandar Esparcidos por entre las naciones. Conectemos esto. Yeshua, Mateo capítulo, si no me equivoco, 20, verso 18 y 19, cuando le dice a sus discípulos, vayan a todas las naciones. naciones. ¿Ha meditado en eso? Tremendo. ¿Qué tiene que ver ahí las naciones? ¿Por qué el Señor divide a su pueblo? Porque esta división
la provocó Dios. Esto no nace por coincidencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, de esta manera, por voluntad del Creador, las 12 tribus de Israel quedaron divididas en dos reinos. Dos reinos que son conocidos en la Biblia, ¿sabe cómo? Como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es llamado en la Biblia, y usted va a asimilar este nombre, este término, porque lo vemos comúnmente en las Escrituras. El reino del norte, las 10 tribus, es decir, lideradas por Jeroboam, la Biblia la identifica como la casa de Israel. La casa de Israel. El reino del sur, a su cabeza Roboam, hijo de Salomón, es conocida en la Biblia como la casa de Judá o Jerusalén. ¿Por qué? Porque la capital de la casa del sur, la capital de la casa de Judá, precisamente es Jerusalén, porque es donde está el templo. La capital de la casa del norte, la casa de Israel, primero fue Siquem, posterior a Siquem fue Samaria. De ahí es donde la Escritura habla, cuando Yeshua y conversa con la samaritana, la Biblia dice que entre judíos y samaritanos, No se llevan entre sí. Ahí está toda la conexión. ¿sabe por qué entre judíos y samaritanos no se llevan? Porque cuando se dividen las casas, se dividen las tribus, la casa del sur, casa de Judá, con Roboam a la cabeza, su capital Jerusalén. Las 10 tribus del norte, a su cabeza el rey Jeroboam, estas 10 tribus se llaman casa de Israel. Y la capital de esta casa de Israel es Samaria. ¿Nota la conexión? Por eso que en los tiempos de Yeshua, los judíos dicen que solo en Jerusalén se debe adorar porque está el templo. En cambio, la samaritana le dice, no, nuestros padres adoraron en este monte Gerizim porque ya estaba la división. Eran hermanos, pero divididos. No se podían ni ver. No se podían ni ver. Desde ahí que comienza la división de las dos casas. ¿Cómo lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo? Porque esto es interesante, hermano Edward. Es muy interesante conocer, ¿cierto? El nombre. De hecho, mire, vamos a la Biblia, Jeremías capítulo 5, verso 11. Jeremías 5, verso 11, porque ahí nos muestra claramente lo que le estoy mencionando en la Escritura, porque esto no es invención nuestra, lo dice la Biblia. Jeremías 5, 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Mire, el Señor está identificando a dos casas. ¿Cómo las llama? Casa de Israel, Casa de Israel. casa de Judá. Aquí están las dos casas, las dos naciones, porque ya no era una nación, ahora terminaron en dos naciones. Una nación compuesta por dos tribus, Judá, Benjamín, y parte de los levitas. ¿Por qué? Porque recordemos que en Jerusalén estaba el templo, y en el templo los que ministraban eran levitas. Esos son los que quedaron en esta tribu. Pero en la casa de Israel, 10 tribus. A la cabeza, Efraín. Efraín. Por ejemplo, Jeremías capítulo 18, que son profecías y escrituras que uno siempre leía, cuando dice, vino palabra de mí, del Señor a mí, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y en la casa del alfarero te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías, y descendí y fui a la casa del alfarero, y el alfarero trabajaba, ¿cierto?, en una vasija de barro, y la vasija de barro que tenía en su mano se echó a perder. ¿No es así? Y luego dice, y vino palabra de mí el Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¡Oh, casa de Israel! ¿A quién le está hablando hoy el Señor? ¿Le está hablando a las 12 tribus? ¿A quién le está hablando? Claramente le dice, ¡oh, casa de Israel! Cuando la Biblia habla, la casa de Israel, ¿a quién cree usted que está hablándole? No le está hablando a las 12 tribus, le está hablando a las 10 tribus del norte. Por ejemplo, en los días de Daniel, cuando la Biblia dice que Jerusalén fue tomada cautiva y fue llevada delante del imperio babilónico, ¿cierto?, a la cabeza de Nabucodonosor, estuvieron 70 años. ¿Quiénes son los que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia? ¿Las 12 tribus? ¿Quién fue? La casa de Judá. Este reino no fue el reino del norte, fue este reino el que
estuvo cautivo. De hecho, de ahí viene el Salmo 137, cuando dice: en los ríos de Babilonia estuvimos sentados mientras nos pedían que colgamos nuestras arpas y nos pedían que cantáramos. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos canción en tierra de extraños? Bueno, esos que estaban cautivos no era el reino del norte, era la casa de Judá. Daniel pertenecía a esta casa, la casa de Judá. Los profetas Jeremías pertenecían a esta casa, casa de Judá. Porque aquí está la diferencia entre las dos casas, los dos reinos. Es importante entender esto para poder comprender la verdad de las profecías. Porque solo en el caso que la Biblia hable de todo Israel, entonces involucra a las 12 tribus. Pero cuando la Biblia habla acerca de casa de Judá, o cuando habla de Jerusalén, solo se refiere a esta nación, la casa del sur. Pero cuando habla la casa de Israel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 37, que también es una profecía del valle de los huesos secos, cuando el Señor le habla, dice: vivirán estos huesos, y el profeta le dice: tú lo sabes. Y luego en el verso 11, verso 12 del capítulo 37, creo que el Señor le dice: ¿quiénes son estos?, le dice. Y el profeta le dice: no lo sé. ¿Y qué le responde el Señor? Estos son la casa de Israel. Cuando le dice la casa de Israel, ¿a quién cree entonces que le está hablando? A estas 10 tribus, no le está hablando a las 12 tribus, porque ya el reino estaba Dividido. dividido, cielo. Ciro, yo incluso estaba investigando sobre esto y generalmente, bueno, se ocupa el término casa de Israel antes de que el pueblo sea dividido, se le decía casa de Israel. Luego en su momento ya existe esta separación y ahí ya comúnmente se le decía casa de Israel a las 10 tribus, casa de Judá. Y después el fin de todo esto es también más adelante llamarle de la misma forma, casa de Israel. Entonces como que siempre el propósito del Eterno es que siempre sea un solo pueblo. Perdona que lo interrumpa, pero eso es bíblico. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerda cuando Jacob va a poner la bendición sobre los hijos de José? Él les dice que en ellos iba a estar perpetuado, ¿qué cosa? Su nombre. Su nombre, Israel, la casa de Israel. Efectivamente, la casa de Israel era toda la nación, pero ya Jacob había profetizado que sobre Efraín iba a estar perpetuado. Por eso que ellos quedaron con ese nombre, Claro, casa de Israel. No así Judá. Judá no quedó con no conservó el nombre de casa de Israel. Ellos conservaron el nombre de su tribu que los identificaba, casa de Judá. Vuelvo y repito, es importante entender esto para la conformación, porque lo que viene más adelante vamos a entender realmente cuál es nuestra identidad. ¿Por qué nosotros hoy día hemos creído en Yeshua? ¿Por qué nosotros hoy día hemos creído en la palabra? ¿Por qué de repente vino la palabra y la entendimos? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Porque todo esto que estamos conversando hoy día a la luz de la palabra del Señor tiene relación con nosotros, queridos siervos. Así es, Ciro. Bueno, Ciro, también ya para entrar a la última pregunta, estamos hablando acerca de lo que es la casa de Israel y yo sé que muchas personas hoy en día han escuchado el término los dispersos de Israel o las ovejas perdidas de Israel o bien, si bien muchas personas se preguntan y dicen que el Mesías, lo que él vino a los gentiles a formar como un nuevo pueblo, una nueva iglesia, pero al final todo indica que es una conexión, todo acerca del origen, y esto en base a preguntarle ahora acerca de la identidad, o sea, todo esto es en base a nuestra identidad, qué es lo que sucede con el tema de las tribus, con el tema de lo que estamos viendo acerca de los dispersos, quiénes son estos dispersos y qué influyen en nosotros. Si bien usted decía acerca de las naciones, que esto iba a repercutir a las naciones, iba a alcanzar esta misericordia, estos pactos, estas promesas, y al final nosotros íbamos a ser incluidos acá. Entonces, en base a eso mismo, ¿qué afecta o qué impacto, mejor dicho, qué impacto tiene acerca de nuestra identidad, todo lo que acontece con Efraín, con la casa de Israel, con las 10 tribus, en nosotros? Bueno, la verdad que tiene mucha, pero mucha relación con nosotros esto que estamos mencionando. ¿Por qué razón? Porque para poder entender con claridad hoy día quién realmente somos en el Señor, necesitamos entender esta división. Necesitamos entender todo lo que pasó con la historia de Israel. Porque entendiendo esta división del reino de Israel,
y entendiendo lo que el Señor advirtió que le ocurriría al pueblo, porque ¿qué le advirtió el Señor al pueblo? Les dice, si ustedes me desobedecen, yo los voy a enviar A las naciones. entre medio de las naciones, los voy a exiliar, Sí. los voy a esparcir, los voy a lanzar entre medio de las naciones. Ahora, esto fue lo que literalmente ocurrió, porque terminó ocurriendo esto con las 10 tribus del norte, la casa de Israel. Esta casa de Israel, a la cabeza de Jeroboam, estas 10 tribus, terminó ocurriendo esto. ¿Saben por qué? Porque al igual que Salomón, Jeroboam con las 10 tribus terminaron desobedeciendo al Creador. ¿Y qué cree que ocurrió cuando ellos desobedecieron al Creador? El Señor terminó destruyendo las 10 tribus, terminó esparciéndolas, cumpliendo su promesa, su sentencia, la cual fue lanzarlos en medio de las naciones. Finalmente terminando o terminaron convirtiéndose en lo que hoy día se conocen como gentiles. No siendo gentiles porque eran la casa de Israel, eran el pueblo de Dios, pero su desobediencia los llevó a donde el Señor los esparce entre las naciones, y que esto yo creo que lo vamos a tocar con mucha más claridad en el capítulo que viene, querido siervo, pero terminan siendo esparcidos. Ahora, ¿sabe usted que esos gentiles que quedaron esparcidos entre las naciones, esos gentiles esos israelitas que terminaron esparcidos, ¿cierto? La casa de Israel que terminó lanzada entre las naciones, ¿sabe que muchos de esos éramos nosotros? ¿Se ha preguntado? ¿Se había alguna vez dado cuenta usted de eso? ¿Había pensado que tenía usted conexión directa con lo que ocurre aquí, con la división? Porque, ¿por qué la casa de Israel termina exiliada entre las naciones, llegando a convertirse en gentiles? ¿Por qué en medio de los gentiles se ha preguntado usted que hay unos que escuchan la palabra y la reciben y otros no? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que a ti te atrae a oír, a creer y a obedecer la palabra de Dios? ¿Será que sin saberlo, a lo mejor tú eres parte de esos que terminamos convirtiéndonos en gentiles, pero que en un principio éramos parte de esta casa que el Señor divide? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque yo me lo he preguntado. ¿Por qué yo entiendo la palabra? ¿Por qué me hablan de esto y yo lo recibo? ¿Por qué otros no? Pues bien, esta historia, querido amigo y hermano, es clave para entender nuestra verdadera identidad, para conocer realmente quiénes somos en el Señor. Porque claramente nosotros terminamos siendo gentiles, porque estábamos en medio de los gentiles. Como dice Pedro, creo que dice en su segunda carta, cuando dice, o en el capítulo 1, cuando dice que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora somos pueblo, somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, gente que ha sido llamada para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, porque nos llamó de las tinieblas. Absoluta, mira. ¿Por qué estábamos en las tinieblas? ¿Por qué estábamos entre los gentiles? ¿Sabe por qué estábamos entre los gentiles? Porque el Señor a estas 10 tribus, la casa de Israel, le prometió. Y ese es el tema que vamos a dejar para la próxima lección. Les prometió que si ellos desobedecían, Él mismo, los iba a lanzar en medio de todas las naciones. Qué maravilloso, cielo. La verdad, yo me quedaría con usted aquí toda la noche charlando, hablando acerca de este tema. De verdad que me apasiona todo lo que es el tema del origen del pueblo del Señor, porque yo en 12 años de cristianismo donde yo estaba, jamás supe acerca de esta división, jamás supe acerca del pacto del pueblo del Señor, acerca de esta división, lo que pasó con Efraín.
era un tema totalmente desconocido. Entonces yo me podía quedar mucho tiempo charlando y aprendiendo más, porque la verdad estamos en un camino de aprendizaje. Cada vez estamos aprendiendo un poco más, escudriñando más la palabra, y no solamente leerla como a lo mejor en algún tiempo la leíamos, hoy en día la escudriñamos, queremos saber más, queremos saber acerca del origen. Entonces, qué maravilloso es, y ya para ir cerrando este capítulo y despidiéndonos, Ciro, llegó la hora de despedirnos, lamentablemente. Yo sé que muchas personas le ha gustado este tema, todo acerca de lo que es el origen, y quiero cerrar antes para que después se pueda despedir. Una de las cosas y funciones que cumple el Mesías aquí en la tierra, y una frase dice: no he venido sino a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Entonces ahí cierra, y eso es la función que él cumple en nosotros. Viene solamente a su pueblo, a los que estaban dispersos, no a cualquier persona. Obviamente la persona que abrace este pacto, como lo hizo a lo mejor Ruth, que dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A todas esas personas que quieren abrazar este pacto pueden ser parte de aquel pueblo. Bueno, ahí nos estamos adelantando al otro episodio, efectivamente. Por eso yo dejaba esta reflexión, ¿no? ¿Por qué hoy día muchos creen y otros no? ¿No será que tal vez tú eres parte de una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Que el Eterno les bendiga mucho. La verdad que yo ya me empiezo a despedir. Gracias, hermano Edward, por este hermoso tiempo que hemos tenido de escudriñar la palabra del Señor. Les envío un abrazo grande, gigantesco a cada uno de ustedes. Nuestro único motivo, el único motivo de este espacio es poder compartir la palabra. Lo que nos mueve es hablar de las Escrituras, siempre, pero siempre con el respeto. Mi interés, mi deseo no es querer cambiar su opinión, mucho menos imponer mi opinión por la que usted tiene, de ninguna manera. El respeto por sobre todas las cosas, pero sí hay algo que no podemos callar, y la luz del Señor, la luz de la palabra, alumbra por sí sola. Así que desde acá un abrazo grande, el Eterno les bendiga, gracias por su sintonía y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, y esto fue Escrito está. Shalom, bendiciones.